Hemos sido buenísimos, hemos venido a la hora. ¿Tenéis el micro? Hay que usar el micro. ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por acercaros hasta aquí a pasar este rato con nosotros hablando de la poesía de Alberti y de ilustración. Cuando empezamos a pensar en la presentación de 12 poemas de Alberti aquí en Madrid, pues evidentemente nuestro deseo era presentarla en la Alberti, y ha sido un deseo cumplido, y le damos las gracias a Lola y a todo el equipo del Alberti por su amabilidad y por acogernos esta tarde aquí. Y también, bueno, quiero dar las gracias a Jesús por venir también esta tarde a acompañar a Calandraca y acompañar a Elena Ferrandiz, que es la ilustradora de este bello libro, de este precioso libro del que vamos a hablar hoy. Jesús, que esta semana nos hemos visto ya otra vez, ¿no? También en la presentación de Palabras, el libro de Jesús Marchamalo con ilustraciones de Moguller de Serna, que también están en Calandraca, así que repetimos esta semana. Y bueno, 12 poemas de Rafael Alberti pertenece a nuestra colección de poesía ilustrada, en la que también se encuentran 12 poemas de Federico García Lorca y 12 poemas de Antonio Machado. 12 poemas de Federico García Lorca ilustrados por Gabriel Pacheco y 12 poemas de Antonio Machado ilustrados por Pablo Auladel. La selección de los poemas en los tres libros está realizada por Manuela Rodríguez, que es la directora editorial de Calandraca, nuestra directora, y por el poeta Antonio Rubio. Yo me imagino que, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo cuando me imagino hacer una selección poética de una obra tan extensa como es la de Alberti, me parece una operación de riesgo, ¿no? Me parece que es una operación en la que te puedes, pues a lo mejor perder, ¿no? Pero Manuela y Antonio lo han tenido muy claro, y además de hacer un recorrido por la producción literaria de Alberti, lo que se ve también es unos elementos biográficos, unos ejes que pueblan todo el libro, ¿no? Unos elementos biográficos de Alberti, como es la infancia, esa vuelta a la infancia, esa añoranza, el exilio y el mar, ¿no? Ese mar de Cádiz que tan en común tiene con Elena Ferrandiz, que es gaditana, afincada aquí en Madrid. Y bueno, y ahora vamos a charlar un poquito, ¿no, Jesús? Sí. Comenzamos ahí un poco la conversación sobre esta selección y este libro. Pues muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde con la tentación de la primavera. Veníamos diciendo qué mérito venir al Alberti, os lo agradecemos especialmente, con una tarde tan bonita, tan llena de luz y de verdor como esta tarde primaveral de sábado. Gracias, Lola, por recibirnos. Es un gusto siempre estar aquí, ya sabes, nos encanta venir al Alberti y nos encanta ver a tantos lectores amigos, tantas caras amigas, tanta gente conocida hablando de libros. Gracias, Elena, por invitarme a hacer la presentación
Elena, que viene hoy con unas medias rojísimas, como veis, decía, uy, quedan mucho más rojas a la luz. He dicho, queda todo lo rojo que puede ser una media roja, no te preocupes. Y con sus manos frías, siempre nos inquieta porque siempre tiene las manos frías, ya sabéis el dicho, y últimamente las tiene templadas y estábamos un poco preocupados, pero ha vuelto a ser la primera. Salió hoy de casa arrebatada, nos contaba, porque ha tenido 7 u 8 tragedias pequeñas, minúsculas, domésticas, de estas que todos tenemos siempre cuando salimos, y me ha dicho, wow, se me han olvidado mis anillos de la suerte y no nos da tiempo a volver. Y yo, muy caballeroso, llevo años esperando que me digan eso. He dicho, por favor, utiliza mi anillo de la suerte para la presentación, que seguro es una piedra de azabache muy gallega. Los azabacheiros son estos joyeros que en Galicia se dedican a trabajar el azabache, que es una piedra que trae toda la suerte del mundo, así que nada puede salir hoy mal, y desde luego no a Elena, si acaso me saldrá a mí. Bueno, le agradezco mucho a Elena que me haya permitido presentarla el libro. Y este libro, efectivamente, es una auténtica preciosidad, ¿no? No se me ocurre mejor sitio para presentar un libro sobre Alberti que la librería Rafael Alberti, así que todo cuadra perfectamente esta tarde. Y lo primero que hablamos el otro día es del susto, ¿no? O sea, está uno tan tranquila en casa con esas pequeñas tragedias y de repente le llaman por teléfono y te dicen Alberti, y debe ser mucha impresión, ¿no? ¿O no? ¿Ya puedo hablar? Claro. ¿Se oye? Es el momento. Sí, no, pero antes de contestarte a eso también quiero dar yo las gracias a todos, a Lola, a la librería Alberti, a la editorial, por supuestísimo, primero por confiar en mí para este proyecto, porque es precioso, algo para mí ha sido un reto súper bonito. Y luego, a ti por supuesto, me estás viendo ahí, pero estoy encantada. Hay tantas presentaciones que he visto de Jesús y ahora que él esté presentando un libro mío, estoy encantadísima. O sea, que súper feliz. Y bueno, ¿y qué me había preguntado? Sí, te había preguntado que te había dicho. Sí. No era una pregunta exactamente, era ¿qué susto Alberti? Me parece sí. una buena manera de empezar, ¿no? Sí, un poco. Porque da mucho susto. Bueno, fue, o sea, Coge el micro. lo primero fue una alegría inmensa. No fue por Se acerca teléfono, el micro. ella estaba presente, estaba Manuela, la directora. Y Elena, Mónica también. perdona, Micro. ¿podías acercar? Así, así. eso es. Vale. Y que no fue por teléfono, fue en directo y de pronto como decir, Alberti, yo estaba pensando, me dice Manuela, estaba pensando para ti en Alberti. Y además me dice esta colección que la adoro. Y entonces fue una alegría inmensa, pero vamos, al segundo, el terror, porque claro, pensar, es lo primero que le dije, bueno, pero es que Alberti era pintor, su primera vocación fue pintar, y entonces ella me dijo, bueno, pero tú no te preocupes porque tú tienes que hacer tú Alberti. Entonces, esa fue la clave para el libro. El terror no se me quitó porque realmente encontrar el camino y encontrar mi Alberti pues ha sido un trabajo duro y a la vez muy bonito, pero profundizar en hacer una lectura nueva de Alberti y no caer, bueno, pues eso, en la imagen que todos tenemos de Alberti, de su dibujo, y pues, ha sido complicado alejarme de eso para hacer una lectura más propia. Hay un texto al final del libro, se titula El mar en los ojos, precioso título, Sí. donde hablas un poco del proceso, de lo que significó para ti enfrentarte a Alberti, y cuenta en el texto cómo efectivamente lo primero que se planteó fue precisamente, Elena, escapar de Alberti. Había que quitarse a Alberti, alejarse de él, y ese, ya digo, fue lo primero que te planteaste al hacer el libro, ¿no? Bueno, Despedirte de Alberti. Bueno, no, hombre, no despedirme, pero de alguna manera sí quitarme toda la pátina de años y años de esa imagen que tengo desde pequeña, de su poesía tan particular, de su poesía que siempre he sentido tan cercana, porque siempre me ha gustado, no solo la poesía, o sea, no solo lo primero que me llegó de Marinero en Tierra, sino también su poesía más reivindicativa, más social, eso también. Pero quitarme esa pátina y de sus propios dibujos para hacer yo algo mío, pues es eso, un camino complicado.
Claro, porque Alberti lo lo cuentas tú y lo cuenta también en esta biografía final no tan bonita, Antonio, que Alberti, claro, empezó siendo dibujante. Es curiosa esa relación que siempre hay entre la poesía, siempre no, pero muchas veces hay muchos poetas que dibujan y muchos dibujantes que al tiempo hacen poesía. Hay un territorio ahí común, pero Alberti fue a Bellas Artes antes de escribir y se nos viene a la cabeza esos dibujos suyos, las palomas, las caligrafías, los colores que no se ven en tu libro. Exacto, él cuando llegó a Madrid, que para él le habían quitado su paraíso, que era su puerta de Santa María, para él su paraíso fue ir al Prado, y estaba todo el tiempo en el Prado. Realmente para él lo que quería ser era pintor, o sea que sí, y ahora no me he perdido. No, contabas que te has tenido que quitar esa imagen, me contabas esa preocupación tuya por alejarte, claro, lo más, no caer, ¿no? En este mundo sí, tan exacto. albertiano, sí, y además tan que conocido. todos lo tenemos en la cabeza. Ahora Sí. mismo tenemos el logotipo de la Alberti. Bueno, esa grafía que tenía él también, ¿no? Esta manera de utilizar tan plásticamente, bueno, pues en su grabado, serigrafía, liricografía, que lo hablábamos el otro día, porque dibujaba con las palabras también. Y entonces esto es tan reconocible, todos lo tenemos en la cabeza, igual que lo tenemos en la cabeza también a él cuando volvió del exilio con su melena blanca, su gorrita, su camiseta de rayas, ¿no? Esa imagen. Y hacer otra cosa, o sea, quitar eso, o sea, sigue estando, o sea, yo quiero que siga estando porque para mí es mi primera lectura, o sea, la lectura desde pequeña, pero yo tenía que hacer una lectura mucho más introspectiva, mucho más de indagar en los poemas de otra manera y leerlo de otra manera y colocarme en otro punto totalmente distinto. Me encanta cuando cuentas en el texto, dice, el poeta al final fue apropiándose del alma del pintor, que es una de las maneras más bonitas de explicarlo. Al final se lo acabó comiendo la poesía, convenciéndole, hurtándolo. Pero él siempre se consideró también pintor. De hecho, tiene un libro dedicado a la pintura y él seguía trabajando. Hay una frase muy bonita, no viene pero hay una frase que a mí me gusta mucho de Leonardo, que decía que la pintura es un poema que se ve y no se oye, y el poema es una pintura que se oye pero no se ve. Luego hablamos porque hay mucha poesía en tus ilustraciones. El otro día estuvimos charlando un rato de lo que íbamos a hacer aquí esta tarde y dijimos hay que leer un par de poemas de Alberti. Nos hemos venido arriba, traemos 4 preparados y hemos convencido a Mónica, que es yo te llamo editora porque representas a la editorial. Es la editora con la voz más bonita que recuerdo últimamente y nos va a leer. ¿Quieres? Nos va a leer, tenemos 4. Mira, si lo puedes acercar. Todos son breves, pero muy sonoros, muy albertianos y muy bonitos. ¿El mar, la mar es el primero? Sí. Bueno, habéis visto que ha traído la misma camiseta que el protagonista del libro, con lo cual ahí ya tiene una parte ganada, claro. Bueno, muchas gracias, Jesús, por esta presión que me pones así. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, Padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? El primer poema está dedicado a Juan Chabas, por cierto, El mar, la mar, y me encanta que coincida con el dibujo, es el dibujo de la cubierta, y es un niño, como veis, porque una de las cosas que te planteaste, de las soluciones plásticas que te planteaste, era la vuelta a la infancia, volver a esa infancia de la que habla Alberti en sus poemas, y de hecho hay un niño que va recorriendo todo el libro, gran parte de las ilustraciones que haces. Sí, pero bueno, no es que yo pensara en una vuelta a la infancia, sino en ese recorrido de desprenderme, de decir, me tengo que alejar de este Alberti que tenemos todo en la cabeza, de lo obvio, pues reflejar algo un poco más intimista. En realidad es que el origen de ese camino es justamente este poema, porque yo me siento muy identificada y entonces fue el primero que hice,
si veis el dibujo, el niño tiene en lo que es la mirada, está la playa, está el mar, y tiene lágrimas que es el mar y son las lágrimas a la vez. Es la pena por dejar pues, lo que para él era su paraíso, que era su tierra, sus playas. Y para mí, cuando Manuela me dio la opción de elegir, bueno, yo empecé con este, se lo enseñé, pero elegí este porque era con el que me sentía más identificada, porque yo de alguna manera también me siento marinera en tierra, también siento que llevo el mar en los ojos, también lo echo de menos, y era como con lo que me sentía más afín. Claro, también lo dibujé en ese momento que él, claro, llegó adolescente, entonces era obvio hacer a un chico, pero claro, ese dibujo me fue llevando a el resto de todos los dibujos, de hacer, pues también tiene que haber una coherencia en el libro, hacer ese recorrido que sea a través de la mano de un niño que nunca dejó de correr por las playas de Cádiz, de disfrutar de pues esa increíble luz que había, bueno, que hay. En fin. Oye, ¿y qué es la luz de tu infancia? Has mencionado al menos 3 veces a esta niña que eras, antes hemos hablado de eso, porque claro, es tu mar, es tu poesía, es tu luz, es claro. Sí, bueno, exactamente, claro, yo, para mí, bueno, desde pequeña siempre me ha encantado la poesía, pero claro, especialmente Alberti, también el hecho de hablar de algo que para mí es tan que forma parte de mí, pues también lo hace muy cercano. Sí. Oye, qué difícil, y pone aquí con grandes admiraciones, qué difícil ilustrar poesía. Es lo más difícil de ilustrar, ¿no? Es lo más difícil, pero con diferencia. Yo creo que este es el reto más grande al que me he enfrentado, primero por lo que decíamos de Alberti, de que todos tenemos una imagen de Alberti, por sus propios dibujos, y luego porque en sí dibujar, ilustrar poesía es muy complicado porque está cargada de imágenes, entonces, y especialmente Alberti, entonces elegir qué imagen, cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo te contaba que a mí me gusta trabajar con metáforas, con niños visuales, pues como lo hace un poeta, porque en realidad es algo que tiene mucho que ver, y no es ilustrar un momento concreto, sino intentar ilustrar o dar, llegar a la misma emoción que propone el poema en concreto, el poema que, o sea, de esa sensación y que provoque también una reflexión, también como el propio poema, que haga también pensar como el propio poema. Hablabas también de trabajar con poemas tan conocidos que todos hemos leído, que muchos hemos memorizado, que cantaba Raymond, yo qué sé. Claro, todos tenemos ya como una imagen previa de la que es muy difícil escapar, ¿no? También tus ilustraciones intentan aportar una nueva mirada, una nueva manera de atender a un verso, un contenido. Sí, eso es lo que te decía antes, que lo que os contaba, que he tenido que quitarme toda esa pátina de todo lo que he estado leyendo, de cómo yo lo veía, y ahora realmente veo cada uno de estos poemas de otra manera, porque me he metido que habéis leído un poema que es brevísimo, y sin embargo tiene tanto para mí, tiene tanta profundidad, y es otra manera de verlo. Ahora para mí siempre va a estar ligado a otra cosa, y es al momento de inventar esta imagen, de crear esta imagen. Tenemos otro poema, está en la página 11, se titula Rosa fría, patinadora de la luna. ¿Te animas o me lo quedo? Me lo apropio. Hemos estado ahí discutiendo en el café a ver quién leía los poemas, y este es tan bonito, y además me había equivocado, había elegido otro, y al final hemos decidido hacer este porque nos permite hablar de María Teresa León. Se titula página 11, Rosa fría, patinadora de la luna, y es una preciosidad. A ver qué tal me sale, labor de responsabilidad. Ha nevado en la luna, rosa fría, los abetos patinan por el hielo, tu bufanda rizada sube al cielo como un adiós que el aire claro estría. Adiós, patinadora, novia mía, de vellorí tu falda da un revuelo de campana de vino en el pañuelo tirante y nieve de la nevería.
un silencio escarchado te rodea, destejido en la luz de sus fanales, mientras vas el cristal resquebrajando. Adiós, patinadora, el sol albea las heladas terrazas siderales tras de ti, malva luna patinando. Y es una preciosidad. Háblanos de este poema, Rosa fría, patinadora de la luna. Pues Muy de Alberti, mucha luz, mucha travesura, mucho juego, muchos malabares de palabras, ¿no? muy de Alberti, y además este poema en concreto no tiene nada que ver. Él hizo un dibujo que sirvió de ilustración, de portada, de cubierta, para un libro de María Teresa León, que era su mujer, que era una maravilla, que también está muy bien que la nombremos, porque por desgracia, como tantas mujeres han caído en el olvido, mujeres maravillosas, y ella tenía un talento increíble y la adoro. Y él hizo la cubierta para este libro, que se llamaba De la misma manera que el poema. Y bueno, si lo veis por ahí, no tiene nada que ver, porque yo, como contaba, quería salir de todo eso. Entonces el poema, bueno, como veis, bueno, es que, claro, yo tengo en la cabeza ahora mismo el dibujo de Alberti, no tiene en absoluto nada que ver. Yo he hecho una interpretación de, pues, A mí esta vez me gusta más el tuyo que el de Alberti. Yo lo vi el otro día, colabora. me alegro. Oye, el otro día, no sé qué día, no me acuerdo qué día quedamos, en mi barrio antiguo. Me encantó además el reencuentro con la plaza del 2 de mayo, donde hice la comunión. Yo rápido dije, pero por favor, ¿cómo no voy a conocer el bar si hice la comunión aquí enfrente? Y digo que me encantó. Viniste con un cuaderno de estos de profesional, de cuaderno Moleskine con la goma y todo esto y tal. ¿Dónde? ¿No? Pero bueno, era sí, así, un cuaderno, vamos. Nada de bobadas como los cuadernos de los escritores, o que vamos ahí con los papelillos y tal. Oye, un cuadernazo, y me sorprendió, me encantó, pero me sorprendió la cantidad de trabajo que hay detrás de cada una de las ilustraciones. ¿Se puede hacer dibujos o que salga un poco de apuro con un cuaderno tan bueno? Que digo que me sorprendió la cantidad de trabajo que había detrás de cada una de las ilustraciones, las aproximaciones, los bocetos, cuando descubrías de repente el elemento, variaciones sobre ese elemento. ¿Cómo es tu trabajo? Porque sé que no te gusta tampoco hablar mucho de él, me encantó. Luego lo contamos lo de la magia, pero cuéntanos cómo es el trabajo. Lees un poema, ya digo, tienes un cuaderno entero, páginas y páginas y páginas. Yo creo que de cada proyecto tengo un cuaderno entero, un cuaderno que es, como dice él, que es bastante gordo. Y ahí pues hago bocetos hasta llegar, porque del proceso creativo a mí lo que más me interesa es llegar a la idea. No en sí el dibujo, sino la idea, que concretice, que algo exprese realmente lo que la palabra, lo que el texto está diciendo, algo que vaya en conexión. Entonces llegar a esa idea para mí es lo más importante. Y yo, bueno, pues hago un montón de bocetos. Eso tú dices el cuaderno, pero luego, perdón, y luego, y luego aparte de eso hay dibujos que están ya completamente terminados, y termino por desecharlos porque tampoco pienso que sea realmente lo que yo quiero hacer. Te lo iba a preguntar, Robo, pero me encantó esa historia que contaste de cuando dijiste a Manuela, oye, te mando esto, uy, pues es muy bonito y tal. Y dice, pues ya te dejo otro distinto, ¿no? Que voy a hacer. Oye, en todo caso me contaste lo de la idea. Me gusta esa búsqueda de la idea, del elemento visual, pictórico, que de alguna manera representa el poema, en el que se ve el poema. Y te pregunté por el proceso y me dijiste que si pintabas en acuarelas. Yo es que soy muy gotilla, entonces de repente me daba mucha curiosidad saber si estaban dibujados en papel, si estaban escaneados. Ahora tenéis los ilustradores a vuestra disposición, la tecnología, etcétera, cómo era. Y me dijiste, no me gusta mucho hablar del truco, porque lo que importa es la magia, ¿no? Es como llega el mago, saca el conejo de la chistera y dice, bueno, pues miren, es un conejo, esto es una chistera que tiene doble fondo, y entonces claro, haces un clac y está el pobre. Pero cuéntanos un poco de cómo es ese proceso, háblanos de ese proceso,
cómo te lo planteas, cómo ha sido en este libro en particular, que tampoco ha sido un libro fácil. No, ha sido un libro complicado, pero por esto que decíamos, porque es muy complicado ilustrar poesía y así muy complicado también Alberti, algo tan, bueno, lo contaba antes. Y lo que dices tú en cuanto al proceso creativo y hablar de la técnica, no es tanto como el truco, sino en realidad yo a la técnica no lo veo algo tan importante. Yo entiendo que a la gente que no dibuja le parece algo curiosísimo. Es mi caso, por ejemplo. Y sin embargo a mí me parece que es solo un artilugio para conseguir llegar a materializar la idea, pero es solo un artilugio. Entonces, no es como decir, no te digo el truco, no es porque sea un truco, sino es que lo interesante está en la magia, en que yo cree, o sea, que con una ilustración alguien pueda conmoverse o alguien pueda evocar algo o evocar el propio poema, más que en que diga, uy, qué trazo tan bonito de lápiz. Eso es secundario, pero lo importante es que esté la idea, no el... Me encanta porque el otro día sorteó la pregunta con la idéntica habilidad con la que lo está haciendo hoy. Al final la magia es lo que importa importa la evocación, pero nos quedamos sin saber cómo trabaja, que tampoco me parece. Pero en realidad yo lo que veo que es que, claro, cada idea también necesita o sea, si yo digo un artilugio, pues cada idea necesita una forma de materializarse. Entonces hay libros que me piden que a lo mejor sea una técnica, hay otra. Siempre en mi caso me apoyo en el lápiz para mí es básico, pero luego hay veces que en un proyecto utilizo más la acuarela, el acrílico, tal. En este último que he hecho, por ejemplo, para otro, para nórdica, por ejemplo, he utilizado el pastel, pero es porque o también o más el carboncillo, no sé, es como, pero es solo decir, bueno, que cuando estás cocinando, pues que le pongo un poquito de sal, le pongo un poquito de, pues eso son los ingredientes. En realidad lo interesante es que al final todo bueno, ¿para? ¿Y esto? no os preocupéis que empezamos desde el principio para que se te oiga bien en toda España. Gracias, Iñaki. Que se escuchaban, bueno. Sí, bueno, es que yo he venido con el bozarrón de la radio y claro, había una diferencia de... Oye, me encanta lo de la cocina, que me voy a hacer ilustrador a ver si esta semana... Se me da para cocinar. Te digo que me encanta, claro, porque me gusta, ¿no? Esa manera... Claro, y al final son decisiones importantes a la hora de decidir cómo contarlo. Todo forma parte del proceso. Ver qué lo explica mejor, si un carboncillo, un lápiz, tal. Los escritores tenemos menos margen, metemos el folio y podemos elegir entre Times New Roman 14 o Calibri del 8 y se acabó la historia. Tenemos un tercer poema y este lo va a leer Mónica. No sé si lo he señalado bien, pero ella lo tiene todo controladísimo. Al final hemos cambiado todos los poemas de sitio, en fin, lo habitual, pero ella lo tiene súper claro. Sí, creo. Sí, Galope se titula. Bueno, antes de meternos aquí con Galope, sí que quería comentar un poquito sobre la selección poética, ¿no? Porque hemos hablado un poco de bueno, el mar, la mar, Rosa Fría, que son de Marinero en Tierra. Entonces, como he comentado, se ha intentado hacer un recorrido biográfico, al mismo tiempo que también por la producción artística, ¿no? de Alberti. Y los dos primeros pertenecen a ese Marinero en Tierra, con el que ganó el Premio Nacional en 1924. Él se había mudado a Madrid en el 17 y hablábamos de la infancia, ¿verdad? Y de esa añoranza, porque él está en Madrid, lo que añora realmente es su tierra, es Cádiz, es el mar, ¿no? Es toda esa tristeza que le embarga, que además está enfermo y lo escribe en el sanatorio de Guadarrama, ¿no? Y ahora, con el que vamos ahora, Galope, pertenece a otra etapa, ¿no? Es en los años 34-38, entonces ya empieza su implicación política, ¿no? Ahí. Entonces, como se ve, estamos en dos etapas ahí totalmente distintas. Sí, no es que quiera crear tensión dramática, no es el objetivo, es que estar con el micrófono, vamos a ello.
Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Perdón. Que, bueno, sonará claro, anda que no lo hemos cantado, anda que no lo hemos escuchado cantar, y es el peligro del que hablábamos al principio. Todos tenemos un Alberti, un poema, unos versos de memoria en la cabeza y es muy complicado efectivamente explicarlo. Me decía Elena, enseña la ilustración, háblanos de esta ilustración y luego hablamos de esos detalles secretos para leer en la página 16, para quienes tenéis el libro a mano, y efectivamente se ven unas nubes, un caballo, el cielo, una constelación y bueno, y la parte que a mí me interesa más, que es la parte que está abajo, porque está hablando del caballo del pueblo. En realidad lo de abajo es la tierra y es la gente levantando los puños, porque él está exhortando a los republicanos que están luchando por la tierra, por el pueblo de España. Entonces es la propia tierra la que se levanta con el brazo y ahí está el caballo al que está exhortando a que lo defienda. Me encanta porque me fue desvelando algunos pequeños detalles de algunas ilustraciones en los que yo no había reparado, y me dio mucha rabia porque dices, ay, sí, ya me había fijado, disimulé un par de veces, pero hay algunos muy obvios, o al menos no digamos obvios, pero sí en los que te fijas más porque dice, uy, ¿qué se esconde aquí? Por ejemplo, en este poema, 3 retahílas para Picasso. La ilustración preciosísima es Picasso, como veis, y te acercas a ella porque dices, algo ocurre, aunque no sepas exactamente qué. Y es que tiene... Pues que están todos los elementos a los que hace referencia el propio poema. Está el arlequín, está el mendigo, el dibujo del mendigo, tan bonito... como las distintas etapas de la pintura de Picasso. Está el caballo, está el toro, está la cabra, está todo ahí mezclado como un puzzle, y con su cara y eso increíble que tenía Picasso, que él mismo decía que había un poema que dedicó que decía que Dios creó el mundo y después de crear el mundo dijo, oye, se me ha olvidado algo, se me han olvidado los ojos de Picasso. Caray. Me encanta que Dios dice, se me ha olvidado Picasso, esto no puede seguir así. Oye, y hay otra ilustración, otro dibujo, e ilustra un poema que vamos a leer después, en la página 29, que continúa, me encanta de repente, porque hay también una búsqueda siempre, imagino, por parte de los ilustradores, de la sorpresa del lector, ¿no? Hay una idea de no crear una rutina, sino que de repente algo cambia y te hace enfrentarte al libro, a la ilustración, a los poemas de otra manera. Esta es una ilustración que continúa es ese niño que aparece a lo largo de todo el libro y que continúa en una doble página, que es esta de aquí. Oye, estoy quedando divinamente porque tengo un pulso de verdad. Oye, es que no se me mueve nada, ¿eh? Es una firmeza. Y son, bueno, unas manos. Me contaste lo difíciles que eran las manos. Háblanos de las manos en tu... No, justamente te dije que me encanta dibujar manos. Claro, no. Pero hablamos porque te conté yo una historia de Arroyo. Sí, pero yo te dije que a mí me encanta... Todo lo suyo está lleno de manos, pero los pintores siempre dicen que es muy complicado dibujar manos. Sí. Y de hecho, hace años, con Eduardo Arroyo, a quien tanto echamos de menos, porque mira que era talentoso, divertido, provocador, entusiasta, decía que le pregunté cómo un pintor
pintor se enfrentaba a un cuadro suyo que hacía mucho tiempo que no veía, ¿no? Digo, de repente te hacen una antológica y ves un cuadro tuyo que vendiste en París en los años 70, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo es el reencuentro tuyo con ese cuadro? Y me contó, y lo comentamos el otro día, me contó, mira, los pintores se nos dan muy mal siempre las manos, tienen muchos problemas y tal, dice, y se dice que cada vez que un pintor no da con la manera de dibujar una mano, pone un florero delante de la figura. Dice, pues yo, que en mis cuadros solamente veo floreros todo el tiempo, y me encantó esa manera tan exigente de enfrentarse a la pintura. En tu caso, digo que no tienes problemas con las manos, todos tus dibujos están llenos de manos. Casi todo en mi libro hay un primer plano de manos, porque me encanta dibujar manos, o sea que no es el caso de... No pongo el jarrón. Y no, como veis, no hay ninguno de jarrones en absoluto. Y es unas manos que sujetan, vamos, que te dejan caer agua, que son palabras. Son las palabras de Alberti, son los poemas son sus palabras del propio poema, que se mezcla, como veis aquí está salpicando, y todo esto se mezcla con la espuma, que es lo que en realidad el poeta está pidiendo. El poema lo leeremos luego, pero él estaba diciendo, si mi voz muriera en tierra, llevarla al nivel del mar. Y mezclarla, ¿no? Y es lo que yo he pretendido hacer con esta ilustración. Pues lo que cae son las propias palabras. Es que lo que caen son las propias palabras, en lo que yo no reparé en su momento, y dije, ¡ay, qué bonito! Claro, si son palabras. Me miró fatal, claro, dijo, anda, que este sabe estudiaba el libro estupendamente. Oye, hay peces, mares, estrellas, nubes, y este niño, claro, en el que si te fijas es el personaje central de la historia que aparece, porque volvemos a hablar de la infancia, ¿no? Hay mucho descubrimiento casi novedoso de infancia en el libro, ¿no? La luz, el mar, las estrellas, las constelaciones, y esa manera infantil casi de mirarlas. Dice que no lo tiene claro. No sé, una mirada. Bueno, por ejemplo, en el caso de Balada del que nunca entró en Granada, nunca fue a Granada, ahí por ejemplo está también el niño, y que es un poema desolador, porque también es justamente también habla de la muerte de Lorca, sangre de caída del mejor hermano, y también una forma de ponerlo para mí era también la esperanza, porque es muy desolador, y a la vez decir, el hecho de que él mismo dijera entrar en Granada, él mismo estaba diciendo que habría algo de esperanza, porque en ese momento no lo había. Acababan de matarlo a Lorca, pues todo lo que había pasado, y era una manera también de encontrar ahí esa esperanza, Como veis en este dibujo, me había fijado hasta yo, tampoco tiene mucho mérito, los árboles construyen un arco mudéjar de herradura, y el niño tiene unas sutilísimas manchas rojas que salen de su corazón, y que son peces que aparecen también mucho en el libro. Oye, nos hablabas hablabas de Leonardo. Yo tenía la pregunta ahora, ¿no? ¿Cómo las ilustraciones en este libro son también poemas? Lo que decías, Leonardo, se corresponde exactamente con la idea que a mí me ha dado leyendo el libro, ¿no? Hay unos poemas que escribe Alberti, a partir de los cuales, y con unos elementos visuales, tú generas también otras metáforas, otros poemas, y son dibujos llenos, todos ellos, de metáforas. Claro, es lo que te decía, a mí lo que me gusta es trabajar con las metáforas, hacer guiños visuales y trabajar con las metáforas. Por eso te decía que es una forma de trabajar también como un poeta, de otra manera, son las imágenes, pero también hay ese juego. Oye, la imagen de cubierta, que de repente la decides tú. Bueno, cuéntanos lo de la ilustración que desechaste, que estaba todo el mundo feliz en Calandraca. Señores, tenemos el libro. No tan feliz. Estaban infelices en Calandraca. No tan felices. Si hubieran estado tan felices, a lo mejor lo hubiera dejado. No, pues yo se la envié, y a ella le parecía bien, pero yo pues le dije a última hora, pues esta la voy a cambiar, y ella, bueno, pues estupenda, porque es una editora estupenda, pues me dijo, pues muy bien. Pues ¿Y cuál era? Es el de Canto río con tu agua. Sí, está en la página 15 web. Que justamente la metáfora que yo quería hacer, pues no encontraba el truco esta era para que saliera. Sí.
y no quedaba mal, pero no era tan elocuente, tan emocionante como para que a mí me terminara de convencer. Entonces la rehice totalmente, no tiene nada que ver, y volví otra vez al niño y a esa sensación de placidez y de decir, bueno, pues se mezcla con la agua del río. Y bueno, pues eso, lo que dice el propio título del poema, ¿no? Canto el río con tu agua. ¿Y cuál era la que no nos gustaba? ¿Qué tenía? ¿Cómo? Qué curiosidad, ¿no? Totalmente distinta. Era una sombra en un río, era una sombra, y que jugaba con los peces también, pero no conseguía hacer que esa sombra le diera tanta no sé cómo paz, llamarlo. sugerencia, Sí, eso, sí, la paz, porque claro, yo lo que estaba buscando es que fuera tranquila, y yo creo que la sombra desasosegaba un poco, entonces no. ¿Este es el poema más difícil? Sí, claro, porque lo tuve que repetir, pero No, ¿ha habido otro que ha dado no, mucha guerra no. también? Hay algunos que han dado mucha guerra. Sí. Este es uno de ellos. Pero bueno, a lo mejor no, porque por esto que te digo, tampoco fue... sí que yo no conseguía lo que quería, era una lucha con el poema, pero yo creo que el más complicado ha sido el de este y el de La Paloma. Bueno, se equivocó, La Paloma lo conoce todo el mundo, es un poema, bueno, famosísimo, pero fue un poco complicado también. Es este de aquí, donde efectivamente no hay una paloma, era la clave del asunto, ¿no? Esta es la ilustración que vemos en Se equivoca la paloma. ¿Cuál es, Elena, tu poema favorito? ¿Cuál es el que más te ha gustado? El que más... Me gustan todos, es que... Como... Bueno, pero hay un par de ellos que nos gustan un poco menos. Como la ilustración que yo he hecho... La ilustración, y te preguntaba por el poema. Por el poema. Porque claro, llegas y dices, joder, es este... ¿Cuál? Ay, es muy difícil, porque es que, claro, yo te diría el primero porque es con el que me identifico, el que habéis leído Sin mi voz, o sea, el mar, la mar. Pero no solo ese porque lo siento muy cercano, me siento muy yo, me siento muy con ese mar en los ojos, pero me gustan todos, me gusta mucho el de Galope que ha leído ahora Mónica, y el de Granada, y bueno, en fin, todos, es que me gustan todos. Tenemos uno más para leer, tenemos dos más para leer, que es uno de sorpresa. Oye, y la imagen de cubierta, volvemos, estuvo claro desde el primer momento que era... Porque esto se pacta con los editores, el ilustrador le dejan opinar, no le dejan, ¿cómo es? A ver, no, lo que pasó es que como había contado que esta fue el primer dibujo que vio Manuela, la editora, y le encantó, y entonces ella dijo, pues es que lo ha entendido muy bien, esto sí, me encanta, y entonces pues yo seguí trabajando, pero es que luego las dos estábamos hablando por teléfono, y me dice, porque es que va a ser el de cubierta, ¿verdad? Digo, pues que las dos lo teníamos clarísimo, o sea, que era como algo que no habíamos hablado, pero que sí estaba, porque sí que era el resumen, y también era como, bueno, no el resumen, sino era... La puerta, la imagen... Y ella me dio a elegir por dónde empezar, para ver por dónde tirar y todo esto, y este fue el con el que me identificaba, entonces ella me lo dijo, pues va a ser el de cubierta, no va a ser. Habíamos pensado lo mismo. Leemos, Mónica, el cuarto poema que teníamos preparado. Está en la página 28. Oye, nos encanta, cuando has contextualizado antes los dos que hemos leído, nos ha encantado. Está dedicado, por cierto, a Rodolfo Halfter. Anda, que estoy yo, leyendo. Y se titula Si mi voz muriera en tierra. Ay. Sí, bueno, este pertenece también a Marinero en tierra. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera. O sea, este sí que fue quitar pátina y pátina, porque yo recuerdo de leerlo de pequeña, siempre me quedaba con la imagen de esa concatenación de sobre la vela, el viento, y yo recuerdo que la imagen que yo tenía era de una vela, ¿no? De el ancla, sobre todo una vela, pero este poema sí que me hizo profundizar en que realmente el poeta estaba pidiendo otra cosa, estaba pidiendo
lo que de alguna manera algo mucho más elevado para mi gusto. No es solo que son palabras bellísimas, que lo son, sino algo muy conceptual, ¿no? Que sus palabras se mezclen, vuelvan al mar, ¿no? Que es como decir, es su origen. Y bueno, es lo que pretendía hacer en ese formato tan particular, que cuando se lo comenté a Manuela, que a ella le encantó, que fuera como una especie de tríptico, ¿no? Que en la primera página se ve el barco que está pasando, porque está en una parte, y luego en la doble página está ya pasando y las manos están dejando caer esas palabras y haciendo que se mezclen en el mar. Hace poco yo hice un libro sobre hierro y alguien me preguntó un día, dice, oye, ¿has tenido algún momento de epifanía de repente, de comunicación especial con hierro, no sé qué, tal cual? Y de repente te lo preguntas y dices, oye, pues a lo mejor sí, en algún momento cuando te metes tan profundamente durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque claro, luego lo vemos así, pues mira qué bien, que no hay dolor, ¿no? Todo suena muy natural, que también es bonito, es el misterio y la magia y el truco, pero detrás hay, me hablaste de junio, Sí, yo creo que empecé a hacerlo en junio y entregué el final en diciembre, o sea, que mucho trabajo. Pero bueno, también está ahí el truco, que parezca que ha sido una cosa fácil, claro. Que yo he estado y me lo he pasado pipa y todo ha salido así rápido y me lo he pasado bien, pero sufrió mucho porque el proceso creativo pues es muy doloroso y lo he disfrutado y lo sufrí también. Oye, pero digo, ¿y has tenido algún momento así como de epifanía con Alberti? Te digo, una palabra de repente, una idea, algo que de repente digas, ostras, lo he entendido. Me ha cambiado la idea que tenía de Alberti. Quizá este poema, por fin he conseguido saber. Yo creo que este poema sí que me dio una clave distinta totalmente, el que hemos dicho, que comentaba ahora. Y luego una cosa que no he comentado, que es verdad que cuando estamos haciendo referencia a lo de la infancia, también el origen también fue releer sus memorias, La arboleda perdida, que es un libro maravilloso de sus memorias, y empieza con una frase de Unamuno, que es una maravilla. Lo cuentas en el texto, sí. Sí, que yo lo cuento en el texto, pero bueno, porque es que no sé cómo, él dice textualmente, Unamuno, no sé cómo puede vivir quien no lleve a flor de alma los recuerdos de su niñez. Y eso fue como decir, bueno, él está hablando de su vida y empieza citando esta frase de Unamuno. Esa fue también la forma de entrar en el mundo. Qué interesante siempre, que sugerente la poesía. Hay quien dice, y tiene razón, que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y es verdad que los lectores siempre aportan una lectura necesaria según cada uno de ellos, de modo que el mismo poema despierta imágenes y sugerencias completamente distintas. Bueno, hemos preguntado todo, Elena, porque estaba muy preocupada Elena, decía, pero eres muy despistado, marchamalo, seguro que algo se te escapa, y he dicho, tú lo dices tranquilamente y tal. Pero si no, es que ha sido gracioso porque yo traía un regalo secreto, porque a mí uno de los poemas que más me ha gustado es este, que hemos venido sorteando además, ignorándolo, pasando con indiferencia a su lado, y a mí me parece una absoluta preciosidad. El otro día hablabas de lo terrible, que es lo que esconde el juego de palabras, que esconde, que se ve, y la ilustración me parece preciosísima también, me encantó cuando la vi. Hablamos del perfil de esta mujer llena de enigma, de belleza, los peces, la llave, en la mano, como veis, no hay un florero delante que la oculte, y esa luna, que puede ser también perfectamente ser un pendiente. Y cuando ha llegado Mónica esta tarde, que nos estábamos tomando un café, ha dicho, le hemos dicho, oye, te vamos a hacer leer unos poemas, ¿no te importa? Y dice, ay, me encanta, voy a leer precisamente Nocturno, que me lo he preparado, y hemos dicho, pues no lo tenemos elegido, pero iba yo a sorprenderla con una lectura del poema, pero Mónica se lo ha preparado, así que Mónica nos lee este Nocturno, que es otro poema absolutamente deslumbrante de Alberti. Bueno, Nocturno es un poema que está en el libro de Roma, Peligro de Caminantes, que es un libro que escribió en el poemario que escribió entre los años 64 y 67, cuando ya estaba evidentemente en el exilio, que estaba en Roma, porque es otra de todos los componentes que tenemos en el libro, ¿no? El exilio. Sabemos que Alberti estuvo en Chile, estuvo en Buenos Aires, en París y también en Roma.
Y bueno, en estos poemas vuelve otra vez también a la infancia. Y hay Alberti tuvo una ama de cría, ¿no? que bueno, le cantaba retahílas, ¿no? Y él tiene toda esa parte de la tradición oral. Y aquí entonces, bueno, pues retoma esta idea del cancionero popular de las retahílas, pero le da una vuelta totalmente. Y bueno, vamos entonces con Nocturno. Toma y toma la llave de Roma, porque en Roma hay una calle, en la calle hay una casa, en la casa hay una alcoba, en la alcoba hay una cama, en la cama hay una dama enamorada, que toma la llave, que deja la cama, que deja la alcoba, que deja la casa, que sale a la calle, que corre en la noche matando al que pasa, que vuelve a su calle, que vuelve a su casa, que sube a su alcoba, que se entra en su cama, que esconde la llave, que esconde la espada, quedándose Roma sin gente que pasa, sin muerte y sin noche, sin llave y sin dama. Bueno. Para ser el que me he preparado fatal. Bueno, han entendido todos perfectamente por qué te he pasado el libro para que lo leyeras tú, porque me habría confundido seguro. Pues es mi libro y lo necesito para enseñarlo, que es, bueno, pues algo más, Elena. Bueno, una cosilla por favor, claro. Una cosa solo, y es que me encanta y le agradezco mucho a la editorial la posibilidad de dejar en la última página para que los ilustradores nos expliquemos, bueno, en este caso y entonces esta posibilidad de hacer un texto a los escritores que somos tan silenciosos, y pues me parece un detalle muy bonito en esta colección. Y bueno, que se titula, por ejemplo, lo has dicho tú antes, El mar, el ojo, ¿no? En los ojos. Me contaste además que habías escrito mucho y que luego lo tuviste que ir cortando. Bueno, siempre hago eso. O sea, dijo... yo cuando hago mucho texto, y luego en los álbumes que son míos, que también escribo, empiezo con un texto amplísimo, y luego es cortar y se queda mucho. Y llamó un día a la editora de la que hemos hablado 4 o 5 veces y le dijo, oye, tengo un texto, necesito 23 folios. Y dijo, bueno, pues vételo cortando un poquito. Es una preciosidad el texto porque explica muy bien, con mucha poesía también. Algo se le ha pegado a Elena de este Alberti con el que tanto tiempo ha convivido, porque hay mucha poesía en este texto. Antes hay una biografía de Antonio Rubio, donde hace una semblanza biográfica de Alberti, de algunos episodios de su vida. Alberti, por cierto, que vivió en una calle paralela a esta, no sé cómo se llama exactamente. Marqués de Urquijo. Bueno. Marqués de Urquijo, esquina casi con el Paseo de Rosales. Hay una placa de estas municipales donde cuenta aquí, al menos durante la guerra, vivieron... Sí, antes de la guerra. Antes de la guerra vivieron María Teresa León y Rafael Alberti. La verdad que impresiona mucho porque los personajes que más nos gustan, los poetas que más nos gustan, acaban siendo personajes casi imaginarios, y de repente la certeza de que estuvo aquí tan cerca viviendo, la verdad que impresiona mucho. ¿Lo hemos contado todo? ¿Ha funcionado el anillo? El anillo genial. Si tienen alguna presentación y tienen algún problema, tenéis algún problema, ya sabéis que infalible las medias rojas. Yo también llevo unas, pero debajo, entonces no... Y me traigo unos calcetines discretos, porque últimamente me regañan mucho. Mis hijos piensan que soy un antiguo, me regalan unos calcetines así de estos colores, y te lo he dicho, voy a ir discreto ahí para que nadie pueda sacar una pega. Que un placer, muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Y me encanta, y supongo que a Elena también, aparecer en un libro. Hablaba de las editoriales, y sabéis que desde hace 10, 15 años para atrás hay editoriales que han creído en los ilustradores, que les dejan libertad para ilustrar textos de autores clásicos, y que desde hace ya tiempo los incluyen en las cubiertas. Es un acto de justicia, un hecho de justicia, porque hay una autoría, como es natural, detrás de las ilustraciones, una mirada que queda, como es natural, reflejada en la cubierta del libro. Rafael Alberti, 12 poemas ilustrados por Elena Fernández, editado por Calandraca. 1.000.000 de gracias y enhorabuena, Elena.